Básicamente hablaremos de las distrofias de retina, que como sabéis son enfermedades hereditarias y por lo tanto son genéticas, hay un gen detrás. Lo que pasa es que una enfermedad genética es una enfermedad donde un gen está alterado, este es el caso ideal. En el caso de las distrofias de retina no tenemos un gen, hay muchos genes posibles. Cada paciente tiene un solo gen, pero este puede ser distinto. Se conocen hoy en día unos 200 o 250 genes responsables de estas patologías. Para cada paciente tenemos que buscar cuál es. Entonces, por ejemplo, en una retinosis pigmentaria, que podría ser la distrofia de retina más prevalente, se conocen más de 56 genes que la pueden causar. Y además estos genes son equiprobables. No tenemos un gen mayoritario que digamos, bueno, pues mira, el 50% los explica este gen. No, por lo tanto tenemos que analizarlos todos. Entonces, si en una enfermedad monogénica con un solo gen cogiéramos un gen, las cajitas son los exones, la parte codificante del gen, la que sintetiza la proteína, ¿no? Y los intrones, en principio no los vamos a secuenciar, porque en principio las mutaciones no estarán aquí. Pues en un gen normal tenemos que amplificar cada uno de estos exones, generar muchas copias para después poder hacer el cromatograma y mirar cada posición en concreto. Si lo tenemos que hacer esto para 50 y pico genes, a nivel manual es inviable. Entonces hoy en día se hace mucho secuenciación masiva de genomas o de exomas enteros. Exomas quiere decir todos los exones, ¿vale? Entonces, esto que a priori es ideal porque nosotros tenemos en el ADN unos 25.000, 30.000 genes. Podemos amplificar y generar secuencias de todos ellos. Y hoy en día esto se hace en 4 horas. El problema es que generamos 1 terabyte de datos informáticos. ¿Quién es el que se va a sentar ahí toda su vida a leer ese genoma, ¿no? Entonces tenemos que diseñar herramientas bioinformáticas para analizar. De estos 25.000 genes, ¿cuáles quiero? Los 56 que causan retinosis. Y de estos 56, ¿qué posiciones quiero? Los exones. Y dentro de los exones, ¿qué puntos quiero mirar? Todo esto, las herramientas bioinformáticas son las que hoy en día nos están dando un poco de hándicap. Aun con eso se pueden hacer ya secuenciaciones de genomas enteros y de exomas, y lo estamos haciendo. Pero bueno, aún falta tiempo para poder generar herramientas diagnósticas más precisas y más rápidas. Hoy en día más o menos tardamos entre unos 6-7 meses en diagnosticar un paciente, por ejemplo, con retinosis pigmentaria. ¿Sí? Y antes he dicho que generar los datos son 4 horas, o sea, todo el proceso de análisis es lo costoso. Además, entre 2 humanos somos idénticos en un 99,9% de nuestra secuencia de nucleótidos. Solo diferimos en un 0,01%. Pero que este 0,01 son polimorfismos poblacionales. Son puntos donde nosotros vamos a ser distintos, pero eso no es una mutación patogénica. Entonces, ya no es solo generar datos de 25.000 genes, sino que además es estos puntos que encontramos, ¿son realmente una causa patogénica o no es la causa de la enfermedad? Por eso es muy importante siempre mirar la herencia de la patología en la familia. Entonces, justamente, por ejemplo, en la retinosis pigmentaria tenemos todos los patrones de herencia posibles. Patrones de herencia dominante, de herencia recesiva o de herencia ligada al cromosoma X. Dependiendo del tipo de herencia, esperaremos el gen en concreto que tenga una sola copia mutada, las 2 copias mutadas. En la herencia ligada al sexo solo habrá niños, afectos, las madres serán portadoras sanas. Entonces, dependiendo de cada caso, vamos a encontrar un tipo de alteración u otra. Entonces, los beneficios del diagnóstico genético. ¿Para qué sirve un diagnóstico genético? Pues un punto, por ejemplo, importante es, dentro de las distrofias de retina, por ejemplo, vemos que entre ellas se parecen mucho. A veces, si el paciente llega al oftalmólogo en un estadio muy avanzado, no podemos ni distinguir si ha tenido más afectación a los primeros estadios, más afectación macular, o ya ha empezado por la periferia, o no, en todos los aspectos. Si nosotros encontramos el gen que hay detrás, podremos saber la causa molecular y por lo tanto podremos dar un nombre concreto a la patología. Hay unos genes que están más relacionados en afectaciones maculares. ¿Por qué? Porque afectan más a los conos. Y hay otros genes que afectan más a los bastones. Aunque cualquier distrofia de retina puede acabar, cualquier no, pero muchas de ellas pueden acabar con ceguera completa y por lo tanto afectación a nivel de toda la retina, sí, pero no es lo mismo tener un Stargardt que tener una retinosis pigmentaria o una distrofia en patrón. El tipo de herencia ya será distinta y la afectación que tendrá el paciente también. Entonces, si encontramos la causa molecular, nos permite dar un nombre y además podemos hacer un poco de prognosis o de predicción de severidad de esta patología. Después también podemos, sabiendo la causa muchas veces, podemos, en las patologías que se pueden tratar, dar un tratamiento más adecuado o menos.
Para algunas patologías, sobre todo en distrofias de retina, se sabe que algunas vitaminas son beneficiosas para algún tipo de distrofias, mientras que son perjudiciales para otras. Entonces, si sabemos que tenemos afectado el gen ABCA4, sabremos si esta vitamina o no puede ser contraproducente o no. ¿Sí? Después, punto muy importante para el que muchos de nuestros pacientes acuden aquí, establecer el tipo de herencia en la familia, lo que os decía antes. La mayoría de afectos dicen, yo ya he sufrido esta enfermedad, yo ya sé lo que no quiero es transmitirla a los descendientes. Entonces, si nosotros tenemos una herencia dominante, esto es un pedigrí donde los que están marcados en negro son los afectos. En una herencia dominante encontramos afectos en todas las generaciones. Nosotros para todos nuestros genes tenemos siempre dos copias, la que hemos heredado de nuestra madre y la que hemos heredado de nuestro padre. En la herencia dominante, con que una sola copia esté alterada, esto es una mutación, con que una sola copia esté alterada, tenemos la patología. Entonces, el 50% por probabilidad de los descendientes van a heredar esta mutación. Pero a veces, teniendo una alteración, no sufres la patología. Es poco frecuente, pero pasa. Entonces, podría ser que este hijo hubiese heredado la mutación y él fuera sano. Sin embargo, al ser portador, la siguiente generación puede volver a aparecer la patología. En el diagnóstico genético también nos permite, por ejemplo, identificar portadores aún presintomáticos, o sea, futuros afectos, que por su temprana edad a lo mejor aún no han desarrollado la patología, pero que la van a desarrollar, o lo más probable es que la desarrollen. ¿Vale? Si tenemos una herencia dominante, necesitamos que las dos copias del gen, recesiva, que las dos copias del gen estén alteradas para tener la patología. La herencia recesiva normalmente tenemos una sola generación de afectos, esta de aquí en este caso. Tenemos dos familias, dos ramas familiares, que por mala suerte el padre lleva una mutación en un gen y la madre lleva una mutación en el mismo gen. De los 25.000 genes es muy poco probable, sí. Si venimos de una misma región, de un mismo pueblo, ya no es tan poco probable. Si además se estima que cada humano somos portadores de mutaciones en heterocigosis en unos 300 genes más o menos de nuestro genoma. Entonces es poco probable, pero pasa, estas enfermedades se dan por este caso. Esta generación aparece la enfermedad en los que han recibido las dos copias alteradas, pero es que además los hermanos sanos pueden ser portadores, no tienen ningún síntoma, pero son portadores. En la siguiente generación, si esta persona de fuera de la familia también fuera portadora de una mutación en el mismo gen, podrían haber vuelto a aparecer la patología. Entonces, es muy importante en esta herencia diagnosticar todos los portadores para que sepan que tienen una mutación en ese gen. El día de mañana, antes de tener hijos, lo que pueden hacer es analizar la pareja para ese gen concreto. Lo más probable es que no tenga ninguna alteración en ese gen. Si no la tiene, la siguiente generación en un 50% serán portadores, pero nunca van a padecer la patología. ¿Vale? Y por último, lo que os decía antes, la herencia ligada al sexo. En esta herencia, en principio, las madres son portadoras sanas. También se ha visto en la herencia ligada al sexo que a veces hay mujeres un poco afectadas, nunca tanto como los hombres, pero pueden estar parcialmente afectadas. De hecho, nosotros hemos diagnosticado alguna familia donde las madres portadoras tenían un poco de afectación. Los hijos varones son los afectos. Las hijas sanas pueden volver a ser portadoras y por lo tanto pueden volver a transmitir la patología. La miopía no es una ligada del sexo. La miopía hay muchísimos genes detrás. El problema de la... Cuando lo estudié la de Mendel era como... Claro, el problema de la miopía, igual que muchas enfermedades, sí, es que hay muchos genes detrás y que hay familias con una herencia muy clara, hay otras que no. Estas son enfermedades monogénicas, que se dice, que aunque haya muchos genes detrás, es uno solo el que está afectado. Pero hay enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad, el glaucoma, que lo que tienes es una combinatoria. Ninguno de esos genes alterados de por sí, él solo te causaría la patología, pero la suma de distintos cambios te causa la patología. Entonces, sí que vemos que esto es genético y es familiar, porque hay familias con mucha más DMAE o con mucho más glaucoma que otras familias. Sin embargo, no es una herencia clara, no podemos establecer un patrón, ni dominante, ni recesivo, ni ligado al sexo, muchas veces. Entonces, en la miopía hay casos de herencia clara y hay otros casos que también, que son de herencia compleja, que se dice, que es una suma de factores, ¿no? Y de hecho el punto también muy importante o el beneficio del diagnóstico genético hoy en día es la terapia génica. La terapia génica, que se encuentra en fase experimental, pero está ya probándose en pacientes desde hace 2 o 3 años y está funcionando muy bien, para la terapia génica que intenta sustituir
o poner en la retina el gen que nos está fallando. Los fotorreceptores se mueren, ¿por qué? Porque hay un gen que no funciona. Al no funcionar este gen, la célula no funciona bien. La célula tiene mecanismos de supervivencia y de señal apoptosis, hacia muerte. Dice, yo no funciono bien, me muero. Voy a apoptosis y me muero, para que otra me reemplace. Pero ¿qué pasa? Que la retina es un tejido nervioso, las células no se reemplazan. A nivel que van muriendo los fotorreceptores, vamos perdiendo visión. Entonces, si nosotros conseguimos saber cuál es el gen que nos falla, podremos, con terapia génica, inyectar en nuestras células de nuestra retina el gen que nos está fallando de forma sana. Si yo consigo llegar a todos los fotorreceptores y poner el gen A sano, estos fotorreceptores ya no se van a morir. Entonces, ¿qué es crucial primero? De los 25.000 genes, saber cuál es el que te falla a ti. Si te hago terapia para el gen A y tienes afectado el gen B, no va a servir de nada. Necesito primero saber cuál es el gen. Entonces, ¿cómo se hace, ¿no? Una terapia génica? Tú tienes un gen, diagnosticas la familia, sabes que es el gen Z. Este gen Z lo pones dentro de un virus modificado. Normalmente se puede hacer con nanopartículas también, pero los virus son unos vectores ideales. En un virus que tiene dentro un ADN vírico, que lo sacamos, nosotros ponemos el gen que a nosotros nos interesa, pero el virus que tiene capacidad infectiva, nosotros inyectamos el virus a las células que llegamos, será un porcentaje pequeño, pero este virus ¿qué va a hacer? Infectar las de su alrededor. ¿Pero de qué las va a infectar? Del gen que a nosotros nos interesa, ideal. Entonces se está probando las terapias génicas y están funcionando muy bien. Sin embargo, como cualquier medicamento, tiene que esperar, pasar las fases burocráticas pertinentes, los comités éticos.